Muy buenas, soy Daniel Barbosa Arias y les voy a presentar el ejercicio 1 de la semana 11, que corresponde al curso de estática en grupo 3. Vamos a ello. Iniciamos con el enunciado y el planteamiento. El enunciado nos dice determinar la fuerza cortante y el momento en los puntos C y D. Muy bien, aquí tenemos una viga y aquí tenemos en el punto A y en el punto B distintas reacciones. Y como fuerzas externas estas otras que van en el eje vertical negativo. Y aquí tenemos sus distancias para cuando se necesita hacer algún tipo de momento. Muy bien. Entonces el planteamiento. Determinar la fuerza cortante y el momento en los puntos C y D. Entonces el planteamiento se trata de un problema de fuerzas internas para una viga en dos dimensiones. Entonces se calculan los valores de las reacciones para después hacer dos cortes. Aquí en C y aquí en D. Debo calcular la fuerza cortante y el momento flector en cada uno de esos cortes, claro. Vamos a ver los diagramas y las fórmulas. En este caso, los diagramas y las fórmulas van a la par, porque así es más fácil trabajarlo. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Como decía el planteamiento, lo que necesitamos antes que nada son las reacciones de la viga entera. Entonces, las incógnitas es en B y en A. En este caso solo hay una incógnita. Y aquí hay dos fuerzas que nos dan incógnitas en dos ejes. Entonces, eh, ya de paso, haciendo suma de fuerzas en X, nos damos cuenta que B de X es igual a 0, entonces no lo puse. No es necesario en este caso. Y como se nos pedía solo la fuerza cortante y el momento flector, entonces también es irrelevante. Bueno, luego aquí tenemos B de Y y tenemos N de A. N sub A, que son las dos incógnitas. Entonces, para obtener uno, podríamos haber hecho momentos en ese punto y obtener esto, o como dice en este caso, momentos en ese punto y obtener esto. De esa forma, con las distancias y las fuerzas creando brazo de palanca, nos damos cuenta que NA es 114.29 libras. Y pues haciendo uso de la segunda ecuación o digamos la última ecuación de las tres que tenemos disponibles, nos damos cuenta que haciendo una suma de fuerzas en Y, el B de Y, que es la única incógnita en este caso, nos daría 885.71 libras. Entonces para toda la viga ya tenemos lo que son las reacciones y ya no son incógnitas. Entonces podemos continuar haciendo los cortes. Muy bien, aquí podemos ver el diagrama del corte en C. Entonces, esta viga la recorté de tal manera de que tuviéramos las fuerzas que van de este lado de la viga, sus distancias, y pues en este caso lo que quedaría es un momento, una normal y una fuerza cortante. Dado eso, podemos hacer eh, las o sea, utilizar las ecuaciones que normalmente utilizamos para el equilibrio y darnos cuenta de los valores de esas fuerzas internas. Muy bien, entonces como decía, ya la normal es 0, en este caso también va a ser 0, no hay tanto problema por eso. Y para este corte lo que tenemos aquí son un par de fuerzas. Este par de fuerzas nos pueden dar lo que necesitamos junto con estas distancias. En el primer caso la fuerza cortante, haciendo uso de la suma de fuerzas en Y, lo ponemos como incógnita y nos damos cuenta que es de menos 385.71 conforme aquí lo vemos. Entonces pues este valor sería para este caso esa fuerza interna, y para el momento básicamente utilizamos ese momento en este punto como la incógnita y utilizamos en contraparte lo que serían las otras fuerzas haciendo brazo de palanca como el momento, eh, que al final nos tendría que dar 857.1 libras por pie. Muy bien, y ya para el corte en D, que yo decidí hacerlo de esta forma, que es un poco más largo, pero también pudo haber sido más corto. Es fácil recordar que aquí la otra parte de la viga era una fuerza de 300 que va hacia abajo
Y pues decidí hacerlo básicamente así para darme cuenta que aunque sea más difícil, llegamos al mismo resultado. En este caso, para el otro corte, nada más tendríamos la fuerza de 300. Entonces V, que lo contraría en ese caso, nos daría igual 300. Como yo le hice, básicamente es haciendo la suma de fuerzas en Y. Y pues parece que lo que nos queda igual es 300 libras. Entonces todo bien. Y para el caso del momento, de aquí al otro caso donde se hacía el otro corte, hay dos pies. Entonces, en brazo de palanca, 2 por la fuerza de 300 que va hacia acá, nos da estos 600 libras por pie, que es lo mismo que pues hice aquí, que es 114.29 por 20, que es aquí hasta acá. 500 por 14 pies, que es esto. Y menos 885.7 por 6, que es esto. Ajá. Y una fuerza a la misma distancia, nada más que en dirección contraria. 200 por 6 y AM como incógnita. Entonces básicamente nos da el mismo resultado. Y pues así es como calcularíamos las fuerzas internas, sea momento flector y fuerza cortante, haciendo cortes en la viga, tanto para el corte en C como el corte en D. Por último, nada más ponemos la solución, la respuesta. En este caso, pues los resultados que obtuvimos, lo de la fuerza normal es irrelevante porque además de que cedo en todo el rato para todo el ejercicio, pues no se nos pedía en el enunciado, pero bueno, nunca está de más. Y pues aquí los resultados que obtuvimos anteriormente. Muchas gracias por su atención